Queridas amigas y amigos de Forum, siempre decimos que hay que mirar al futuro, pero qué difícil es no mirar o echar la vista atrás de la forma y en el momento que sea acertado o desacertado, borroso o nítido, verdadero o fruto de nuestras ilusiones o frustraciones. La mirada al pasado, como os decía, es inevitable para todos. Aquella edad inolvidable es la historia de un hombre que vivió tiempos de gloria y que construye su presente desde el recuerdo. Es una cuesta cada día de su existencia. Es la novela de uno de nuestros más grandes escritores que hoy nos acompaña, Ramiro Pinilla. Muchísimas gracias, es un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mismo digo. Bueno, hablamos de este fantástico libro que habla de un jugador, por supuesto del Athletic, bueno, un exjugador, es la historia de un exjugador, y esta historia de fútbol, la verdad es que ha sorprendido mucho a tus lectores, a la crítica, ha sido una sorpresa un poco para todos. Bien, es una idea que tenía arrancando del famoso gol metido por Maradona con la mano, que él lo calificó como la mano de Dios. Entonces aquello me atrajo mucho desde siempre y siempre tuve la idea de que aquello podía servir de arranque de un tema futbolístico. Bueno, entonces sí, pero necesitaba una trama, claro. Claro. Sí, una trama que mezcla bastantes historias fuertes dentro del libro, que no es una mera descripción del fútbol de aquella edad inolvidable. Bueno, cuando tuve la trama, como digo, pues me puse a escribir. Entonces, la trama es un jugador del Atleti, inventado, por supuesto que no existió nunca, y que Ahora la vamos él a ha vivido con su padre una época de niño muy feliz, que le marcará para siempre. La devoción por el Atleti, la idolatría por los jugadores aquellos antiguos. Luego crece practicando el fútbol, acaba en el Atleti, le fichan, juega un partido, juega la final, una final sustituyendo a Zarra. Bueno, hablamos de 1943. En el año 43, final histórica, un gol histórico. Fuera de tiempo. Pero que en mi novela me he tomado la licencia de que ese gol no lo mete Zarra, sino que lo mete el mío, ¿no? Es el cambio, la herejía que cometo, pero necesitaba para la trama, ¿no? Bueno, además, de pocos es conocido tu afición por el fútbol, porque llevas más de 50 años siendo socio del Athletic. Sí, ya no soy, ¿no? Pero tengo una insignia que yo valoro mucho, que podía haber traído aquí para enseñarla, ¿no? Porque no se me cree. Pero sí, yo he sido socio del Athletic, me hizo mi padre, como le hace la novela a su padre, al protagonista. En fin, estamos metidos en una vorágine futbolística y de mitificación que arranca de la niñez, sigue en la adolescencia, luego se va un poco difuminando, un poquito, ¿no? Cuando vienen otros problemas en la vida, cuando te desplazas como yo, de Bilbao a Guecho. Bueno, es un poco como veo, existe siempre. y como dice también la crítica, bastante autobiográfica, ¿no? Tiene esas pinceladas de autobiografía también, ¿no? De recuerdos de tu infancia. Pero sí, es la parte... respecto al personaje. La única parte, quiero decir, copiada, digamos, ¿no? Porque yo también jugué al fútbol, pero era malísimo, era malísimo. O sea, los compañeros no me pasaban la pelota porque era malísimo. Era un desastre, todos los partidos perdía yo. Pero la afición, bueno, aquello... Ahí tenemos la foto esta tuya, de Sí. crío, que la estás viendo, ahí la tenemos... Bueno, que viene en el libro, dentro del libro, que... Es una foto que... Ha gustado muchísimo también porque es emocionante. ¿Dónde está hecha esta foto? Cuando se hizo esa foto me la hizo mi padre, nuestro padre. Es con mi hermano, que estamos disfrazados de jugadores del Atleti, pantalón negro, camiseta roja y blanca. Está hecha en Algorta, en un caserío donde veraneábamos, un caserío que ya no existe, en la campa de ese caserío. Se conoce que, no recuerdo yo, habríamos jugado algún pequeño partido allí, ¿no?
Y mi padre, que se pasaba el verano con la cámara al hombro, nos dijo, poneos ahí, pomba, y nos sacó. Quizá lo bonito precisamente de esta, o lo más significativo de esta novela es que se entremezclan estos personajes que son ficticios pero que podían perfectamente pertenecer a la realidad con lugares y hechos bueno, que pertenecen a la historia y que pertenecen a nuestro pasado, ¿no? Sí, el protagonista, Souto Menanya, vive una experiencia que la habrán vivido bastantes jugadores del Atleti y de otros equipos, ¿no? Se lesiona, queda inválido, los problemas que se le presentan, que tiene una novia y él no quiere arrastrar su infortunio, y acaba como único recurso para sobrevivir haciendo cromos, ensobrando cromos, que es de los pocos trabajos que puede hacer sentado. Y claro, su tragedia y su dolor viene cuando en una de las operaciones de ensobre, en los cromos se ve a sí mismo. Se ve a sí mismo. Entonces considera que aquello es la derrota máxima que le ha podido ocurrir ante sus propios ojos. Le has llamado en alguna ocasión, en alguna entrevista que te han hecho, que es un conglomerado social, además en un momento en el que bueno, pues existía también, metes por medio la lucha antifranquista y que también el fútbol del, bueno, el Atleti estaba metido como un icono y te leo textualmente una frase muy interesante del libro. Mételes en Madrid el gol de la Copa para que esos, no voy a decir la expresión de Franco, nos la tengan que entregar a los vascos. O sea, sí. Al final la historia personal, trágica, está envuelta también en una época muy significativa para nosotros. Sí, yo he vivido esa época y he sentido todo lo que pone ahí. Es mi visión de lo que ocurría entonces, ¿no? El fútbol, el Atleti, las finales, las manifestaciones finales ante el ayuntamiento eran manifestaciones antifranquistas, claro. En el fondo, porque se buscaba libertad. Todo el pueblo vasco, todas las ideologías del pueblo vasco estaban ahí concentradas con una única voz. Y el presidente del Atleti levantando la copa en el balcón y pronunciando aquella frase que yo lo oí el año 43, sería, supongo, sería otro también, o más, no me acuerdo en qué año exacto era. El presidente dice, les hemos ganado a los de Madrid 11 aldeanos. Claro, entonces ahí me dio también un capítulo donde se habla del aldeanismo, del falso aldeanismo de los dirigentes del Atleti y de los capitalistas del Atleti y de Neguri, que se presumían de aldeanos y no lo eran, que querían enraizar en aquel momento cumbre del gran triunfo, enraizar con el pueblo. Entonces, a través del aldeanismo. Y Souto les dice, pero usted no es aldeano. Y entonces el directivo le cuenta todo esto, ¿no? Es que nosotros, en el fondo, sí, somos de la élite vasca, pero no podemos desprendernos del aldeanismo que sois vosotros y todo eso. Es curioso porque Souto tiene esa lesión, se tiene que poner a meter cromos en los sobres para ganarse la vida, para ganar una miseria, y llama también la atención, además, cómo pones al personaje en este trabajo, como decías, el único trabajo de los pocos que puede hacer sentado, y cómo marcas ahí también la diferencia entre lo que era el concepto del trabajo y el concepto del dinero, entre aquella edad inolvidable y ahora, ¿no? Un poco esa... Bueno, él vive en la pobreza. Pero ¿cómo se vivía la pobreza entonces y cómo se vive ahora? Bueno, ahora era una pobreza más desprotegida. Y ahora pues no lo es tanto. Es decir, yo creo que hoy un jugador del Atleti se lesiona y no cae en esa miseria, ¿no? que tenía entonces, ¿no? Pero claro, con esta crisis a lo mejor acabaremos así también. Es curioso también, antes comentábamos también esa diferencia de cómo este pobre hombre se queda desprotegido
Y bueno, ¿cómo eran los fichajes? ¿Cómo le fichaban? Y él decía, él mismo dice, yo hubiera firmado por nada, ¿no? Pero qué diferencia también, Ramiro, entre cómo se hacen los fichajes ahora y cómo se hacían antes. ¿Qué opinas tú de los fichajes estos multimillonarios de los futbolistas? Bueno, que los futbolistas son inocentes, si les dan, lo cogen. Denunciamos alguna vez cuando un jugador del Atleti se marcha al Madrid o al Barcelona por dinero. ¿Lo denunciamos? Pues no. Entendemos que en esta sociedad comercial eso está a la orden del día, es lógico. Cualquiera lo haría. Pero ocurre una cosa, que hoy se les denuncia a los jugadores porque solamente juegan por dinero. Y eso no es verdad. Souto confiesa, pero no lo cuenta a los directivos. Dice, si hubieran, al firmar, si estos señores supieran que yo hubiera firmado por nada, bien, aquel enfoque futbolístico de aquellos chicos y aquellos jugadores que fundaron el Atleti, que se pagaban las botas, los viajes. Hoy, si no funcionara tanto dinero, si vivimos en una sociedad menos comercializada, los jugadores de hoy jugarían sin cobrar nada, porque lo que prevalece es la afición al fútbol. Yo sostengo esa teoría, algunos no están de acuerdo, pero yo creo que, estoy seguro de que hoy no se pagaría a los jugadores y jugarían por nada. Pero también existe ese trasvase de clubs donde también la diferencia, y lo plasmas en el libro, hay jugadores de aquella época que ni por dinero se hubieran ido del Athletic, ¿no? Claro, parece que sí, no. Yo creo que el ejemplo más destacado en ese sentido es Iríbar. Iríbar, yo creo que, yo no sé que si tuvo ofertas, pero seguro que tuvo ofertas del Madrid y del Barcelona. Seguro. Ahí tenemos a Julen Guerrero y también. No se marchó, Julen Guerrero. Más hay reciente. Pocos, pero hay algunos. Son ejemplos. Bueno, otras cosas de esta magnífica y emotiva novela son los lugares que describes, esos lugares de Guecho, con esa nitidez, esa precisión, la importancia de la estación, otros lugares también. Bueno, todo esto va saliendo o ya tienes situados los lugares que quieres hablar porque esto no es nuevo, ¿no? Sí, bueno, pero estos emplazamientos no tienen, digamos, una función determinante en la novela, ¿no? ¿Son estéticos? ¿Eh? ¿Estéticos? Sí, no, bien, me gusta como casi todo lo que hago ocurre en Guecho, pues hombre, tengo que decir, mira, este protagonista vive en esta casa. Y efectivamente Souto vivía en la casa al lado de la estación, del lado de las barreras, una casa antigua. Pero bueno, podía haber puesto otra, no tiene... Bueno, lo que pasa es que a través de ciertas costumbres de aquella época, quiero decir, de algunos datos también, se deducen costumbres de aquella época. Por ejemplo, cómo las personas iban con la camisa, los chavales o los padres, con la camisa blanca bien planchada al fútbol, a San Mamés, sí. O, no sé, por ejemplo, cuando narras cómo iban a sacarse las fotos al fotógrafo de las Arenas, porque era el único fotógrafo que había. O sea, a través de ciertos datos, pues... sacas también ciertas costumbres que había, ¿no? De vez en cuando en mis novelas pongo verdades. Generalmente son todo inventado, ¿no? Pero algunas cosas quizá por contraste, decir, bueno, joder, ya que estoy en Guecho, pues tengo que poner algo, tengo que poner la playa, tengo que poner la galea y demás, ¿no? El molino, la iglesia, pero siempre todo esto, sus raíces y sus emplazamientos históricos y su tiempo histórico, me lo he inventado. O sea, la iglesia de Guecho, pues yo no la llamo Santa María, la llamo San Bascardo. ¿Por qué? Porque el santo que en mis novelas está dentro de la iglesia es San Bascardo, que tiene una historia particular, ¿no? Que contada en otra novela, ¿no? Pero de vez en cuando, bueno, me digo, no, hay que bajarme un poco. ¿Cómo ves al personaje central, a Souto? Porque
te pregunto, ¿no es quizá un poco antihéroe cuando, por ejemplo, dice en la novela, no, 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 el gol no lo he metido yo, es un gol del todo el equipo, ¿no? Es un poco esa línea de tanta Humilde. rectitud que mantiene en toda la novela. Bueno, sí, claro, eso lo dicen hoy todos los jugadores. Sí, metió el gol, pero me ayudó un fulano y demás, ¿no? Yo no soy el único, no soy la figura, si no fuera por todo el equipo, yo no haría nada, no figuraría. Eh, sí, bueno, Souto es un personaje que vive condicionado por su infancia. Su padre le llevaba al fútbol, a San Mamés de la mano, de niño, y aquello le ha marcado. O sea, aquellos ídolos han entrado tan profundamente en su alma como entraron en la mía, claro. En cierto modo, Souto, pues soy yo también, ¿no? Claro. Lo que pasa es que él jugaba bien y yo jugaba mal, ¿no? Pero la trayectoria de origen es la misma, ¿no? Entonces, cuando se le lesionan y luego tiene aquella oferta de Madrid para que declare, confiese que el gol lo metió con la mano, el gol famoso del que hemos hablado del año 43, que lo metió, que fue definitivo porque ganó la Copa con ese gol. En Madrid dicen que lo metió con la mano. Bueno, vamos por partes para que nos entiendan los que nos están viendo y escuchando. Él está trabajando metiendo esos cromos en los sobres. Por cierto, 15 céntimos por cada 100 sobres era lo que le pagaban. Y entonces las cosas cambian cuando aparece un periodista del Marca y le hace una oferta. Entonces, Sí. ahora cuéntanos un poco para Le que hace una situemos. oferta y cuando está inválido en casa y destrozado él y que había roto con la novia, en fin, su futuro se había roto, le hace una oferta muy tentadora económicamente, le proporcionan un empleo, le dan un piso, es decir, puede recobrar a la novia y vivir si confiesa que el gol lo metió con la mano. Bueno, más que confesar, sí, Bueno, mete la bola de... sí, bueno, mete la bola, él tampoco no sabe si lo metió con la mano o no, no sabe seguro, no quiere pensar en ello, pero es posible que lo metiera con la mano, porque en aquellas melés, en aquellas y en estas melés que se originan delante de la portería, en un córner, por ejemplo, pues nadie sabe exactamente a veces si lo metes con la mano, con el pie, con la cabeza o con el culo, no sabes con qué lo En metes. aquella época, porque ahora con las ahora nuevas también, tecnologías... bueno, ahora con la tele ya es una denuncia que andarán con más cuidado, supongo. Pero bueno, la verdad, Souto no sabe exactamente. Él cree que no lo metió con la mano, pero no está seguro. Bueno, el caso es que le En piden, cualquier caso, le hacen una oferta. Él rechaza la oferta y no dice que lo metió con la mano, que lo hubiera. Pero le dan tiempo para que se lo piense otra vez. Le Sí, dice, le dan mira, tiempo nosotros y te luego- dejamos aquí los papeles Y luego vuelve al cabo de tiempo. y tú te lo piensas, ¿no? Entonces él se siente, pues bueno, forzado en fin, pues por pensar, como decías, en recuperar a su novia, en tener una vida digna que en otro caso no podría tener. Exactamente. O sea, él hace un gran sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué se sacrifica? ¿Qué es lo que está honrando con ese sacrificio? Al niño que fue, al niño que había idolatrado a los jugadores del Atleti, al Atleti, en fin, que había tenido una trayectoria luego la adolescencia y demás. Todo aquel pasado, él no puede traicionarlo. Aparte de que él hoy sigue amando al Atleti, claro. Claro. O sea, la trayectoria se cierra con él como gran defensor y gran adorador del Atleti, ¿no? Pero que perfectamente podía haber traicionado, confesando que el gol lo metió con la mano y no hubiera pasado apenas nada para él. Pero claro, el mundo que él siempre ha defendido, el mundo del Atleti, el mundo de su infancia, el mundo de su padre, el mundo de tantos hinchas que van a las finales. El mundo de su dignidad también, ¿no? Y su dignidad, Ramiro. por supuesto. Claro, era su dignidad la que está en juego.
Ujú. Y él No, no puede no traicionar. vamos a contar el final porque yo no me atrevo a contarlo, no sé hasta dónde quieres llegar, pero ¿tú qué opinas o cómo ves, cómo ves ese final o esos posibles finales que se dibujan al final del libro? Antes me Bueno, preguntabas a mí qué era lo que pensaba yo. el libro, pues sí, el libro acaba de una forma en la que yo he querido ponerlo así, pero, pero como a la pareja, en fin, al final, ¿qué pasa? La pareja de novios. La novia con toda la ilusión y el otro terco en que no puede ser, No, no hace falta que contemos todo, ¿eh? pero sin embargo es un final en cierto modo abierto, Ujú. porque así como en Romeo y Julieta mueren los dos, aquí no mueren, aquí los dejo vivos, es decir, puede ocurrir luego cualquier cosa. Hombre, yo creo que gana la dignidad, ¿no? Sí, sobre El todo sentido el gran de gesto la de él, lealtad con uno mismo, ¿no? exactamente, él no puede aceptar ese... Es muy metafórico también el final, ¿no? Con el simbolismo este, Sí, sí, sin dar más claro, claro, detalles, es del metafórico, sí, fuego, porque de... es metafórico, pero es muy real, es muy, Ujú, muy palpable, los objetos están allí, lo que ujú. él rechaza está allí. También es, por entrar en algunos detalles del libro, significativo ese trabajo que le has buscado al personaje, a Souto, como describes en el libro, las cajas esas de cromos, que eran un trabajo de mujeres, porque los hombres les daba vergüenza transportar Sí, esas cajas, exacto, ¿no? En aquella exacto, época. exacto. ¿Por qué he elegido esa profesión Ujú, de ensobrar cromos? ¿Por qué he recurrido a eso? ujú. ¿Por qué? Pues porque yo ensobré cromos en la ¿Ves? posguerra. Biográfico. ¿Ves cómo es un... Hay Alguna cosa bien importante, algún sí, punto sí, es sí. bibliográfico. Claro que yo ensobré cromos, allí estábamos los cuatro de la familia ensobrando cromos, cuando había que ayudar un poco al sueldo pequeño de mi Ajá. padre, ¿no? Durante un año o dos estuvimos ensobrando. Y por eso soy tan meticuloso en las cantidades que pongo, tanto dinero por Sí, sí. 100 cromos ensobrados y todo eso, ¿no? Ujú. Y luego el tipo de la editorial que fabricaba los cromos y todo eso. Los cromos de Blancanieves Es todo de también. Blancanieves que yo cuando, bueno, mi contacto con los cromos ha sido en dos tiempos. Primeramente, en la posguerra, tendría 18 años, por ejemplo, yo. 10 o 15 años después, o 20, en la editorial Fer, que yo trabajé en la editorial Fer, pero ya no se hablaba cromos. Lo que hacía eran los textos de la espalda de los cromos, los textos de Blancanieves y de otros Ujú. cuentos, ¿no? Es decir, mi contacto con los cromos ha sido Qué muy, bonito, ¿no? muy largo, sí. Sí. Y eran cromos de fútbol y de cuentos, ¿no? Por lo Sí, que no, escribes en el libro. en el libro sí, en el libro Ujú. aparecen cromos de fútbol y, y bueno, siento por los cromos una especie de amor-odio, ¿no? Pero aquello era terrible, de pasar de 10 horas ensobrando cromos, joder, es duro, ¿no? Pero no había otro remedio. Y también es interesante el periodista que le hace la oferta a Souto, cómo representa a una empresa que a su vez representa al poder de entonces, que era el poder de la dictadura franquista. Sí, el periodista no era un periodista de fútbol. Ujú, El di- Aparece el diario Marca. Este trabajaba como periodista en el diario Marca, pero no con las crónicas de fútbol, sino con las de tenis, creo. Entonces, lo dibujo como el elemento inocente, el mensajero inocente que va a hacerle la oferta a Souto, pero que en el fondo está deseando que no la acepte. Porque, no, está deseando, no, perdone, está deseando que la acepte para librarle de la penuria, ¿no? Y le pide por favor que lo acepte cuando ve que ya no lo va a aceptar, ¿no? Este periodista es el elemento inocente que, por eso, en lugar de dibujarlo como un personaje maléfico, ajá. como una especie de diablo que le va a tentar, no, él está totalmente ajeno al problema. Lo que no están ajenos son el que le ha mandado, que es Claro. el diario Marca, Ah,
Semanario Marca Y la empresa y la CAMSA. empresa CAMSA, que son afines al régimen, claro. Claro. Y lo que en realidad, con esta confesión de Souto, lo que quieren es humillar Claro. al Atleti y a la cosa vasca. Efectivamente, ahí está el tema. Ahí está ese simbolismo que rodea, más que la política, rodea a lo que era el régimen y lo que era la relación que tenía con los vascos, ¿no? Y la relación de todo esto con el fútbol, ¿no? Y el fútbol como única manifestación de masas antifranquista. Interesante. Posible. Entonces no era posible más que una clandestinidad, ¿no? Peligrosa. También todo este tema de la infancia y este simbolismo de no robar la infancia, no olvidarse de la infancia, pero tantas infancias robadas, ¿no? Que al final también es como un canto a que la vida no robe la infancia a las personas. Lo dices muy bien. Yo lo que con en cierto modo, bueno, un mensaje, puede haber un mensaje en el que yo creo que nada menos que el mundo sería distinto si cada uno de nosotros respetara nuestra infancia, respetara la inocencia, la fidelidad, el amor entregado que había en la infancia, que luego aquello, el tiempo nos va desvirtuando. Pero muchas personas también han sido víctimas de que se les ha robado la infancia siendo niños y que no han tenido oportunidad de recuperarla porque ni siquiera la han sentido, ¿no? Se les roba en la propia infancia. Por supuesto. Y quedan maltrechos para siempre. Bueno, ¿y cómo ves ahora las cosas? ¿Cómo ves en el presente todo lo que está sucediendo? Hemos hablado de los fichajes de ahora, pero no de lo que está sucediendo. Sé que estás muy involucrado en mesas de debate, de reflexión a futuro, de todo el tema social, económico, que estamos avanzando hacia un camino y pregunto, ¿un camino que tiene señas de que vamos hacia alguna parte, Ramiro? Bueno, no en tantas mesas, pero sí, yo estoy muy interesado y muy preocupado con eso. Tan preocupado que intento, bueno, leer y escuchar mensajes financieros, los supuestos entendidos, economistas, tertulianos, y cada vez entiendo menos. Yo cada vez entiendo menos, creo que a la gente le pasará lo mismo. Es algo tan elevado por encima de ideologías, de partidos, que en realidad nos damos cuenta que ahora estamos descubriendo quiénes nos han mandado siempre. El capital, las grandes finanzas. Los demás, nuestras pequeñas ahora luchas, se les está viendo la cara por primera vez. Claro, es que casi dan ganas de no pertenecer a ninguna ideología, de desmontarte tú por dentro a ti mismo, que es que no te vale para nada. Ramiro, y el tema de la normalización aquí en Euskadi, ¿cómo lo estás viviendo? Porque este es un tema que también ha estado muy presente en tu obra y bueno, pues que ahora estamos en una época, vamos a decir, de tránsito también, ¿no? Sí, a mí me tocó, como a todo vasco, no, me preocupa muchísimo qué es lo que va a ocurrir con estas pequeñas politiquerías, llamámosle así, ¿no? Politiquerías comparadas con lo que decíamos antes, este gran control con mayúscula que ejercen. Pues sí, aquí estamos viviendo una situación, creo que es prometedora, porque los que mataban se incorporan a la política, a la democracia. Algún día, estas personas que aún no se han desprendido de su comportamiento anterior, si han rechazado la violencia es porque han visto que no les llevaba a ninguna parte. No porque ellos han tenido una iluminación divina y dicen, no, qué barbaridad lo que hacíamos, tenemos que ser demócratas. No hay nada de eso. La prueba es que todavía no han renunciado teóricamente a la violencia, no la han rechazado,
no han dicho aquello fue un error. No pueden porque sería como destruir todo su pasado. Y amigo, destruir el pasado de una persona es muy duro. Pero a pesar de todo esto que digo, yo estoy contento que hayan aceptado la democracia, con que este país se convierta en un país en el sentido normal, que luchemos con todo tipo de ideologías, que si ellos quieren el mundo adversario y el mundo nacionalista, quieren la independencia, de acuerdo, a mí no me asusta la independencia. Y si vosotros queréis, luchar por ella, pero de otra forma. Vamos a ver nuevos caminos, nuevas situaciones, sin duda, interesantes para todos. El tiempo se nos acaba y solo una pregunta muy rápida. ¿Veremos la segunda parte de Souto? Hombre, sí, ¿Y de Irune, sí o no? Si se me ocurre una trama interesante, sí. La clave para un novelista son las tramas. Bueno. No son las realidades. A mí me dan muchas ganas de seguir. O sea, ¿tú quieres ver a Souto y la novia casados? No lo sé, no voy a decir pues nada. A lo mejor un día te pongo eso. No voy a decir no, pero tampoco ver cuál va a ser su futuro. Pero pues es posible, con esa tarea pendiente nos vamos a despedir y ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta otro momento. Adiós. Y a vosotros, con todas estas reflexiones también os dejamos. Hasta pronto. Eskerrik asko. Agur.